Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en la vida cristiana, la santidad y los frutos del Espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser santo? La Biblia nos dice en Levítico 11:44, «Sed santos, porque yo soy santo». Este llamado no es solo una invitación a vivir en comunión con Dios, a reflejar su carácter en nuestro día a día. Pero, ¿cómo podemos lograr esto en un mundo lleno de distracciones y tentaciones? Ahí es donde entran los frutos del Espíritu, esos maravillosos rasgos que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Te gustaría ver cómo estos frutos pueden transformar tu vida y tus relaciones? A lo largo de este video, vamos a descubrir cómo la santidad y los frutos del Espíritu están intrínsecamente conectados, y cómo podemos vivir plenamente en la identidad que Dios nos ha dado. Así que, si estás listo para embarcarte en este viaje de crecimiento espiritual, quédense con nosotros. La santidad y los frutos del Espíritu están estrechamente relacionados en la vida cristiana, ya que ambos reflejan el carácter de Dios en nosotros y cómo somos transformados a su imagen. Mientras que la santidad es un mandato divino que nos llama a vivir apartados del pecado y en comunión con Dios, los frutos del Espíritu son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, evidenciando esa transformación interna que nos capacita para vivir en santidad. 1. La santidad como fruto de la vida en el Espíritu. Cuando Dios nos llama a ser santos, Levítico 11, 44-45, 1 Pedro 1, 15-16, no nos está pidiendo algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. La santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5:16, Pablo dice, «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Es solo al caminar en el Espíritu que podemos vencer el pecado y vivir una vida santa, separada para Dios. Aquí es donde los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22-23, juegan un papel crucial, ya que son las evidencias tangibles de una vida rendida a Dios, guiada por el Espíritu Santo. Estos frutos son, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos frutos refleja aspectos del carácter santo de Dios, y cuando crecen en nuestra vida, demuestran que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. 2. El carácter santo de Dios reflejado en los frutos del Espíritu. Dios es amor, 1 Juan 4:8, paz, Filipenses 4:7, bondad, Salmo 34:8, y justicia. Los frutos del Espíritu son, en esencia, un reflejo del carácter de Dios, que el Espíritu Santo produce en nosotros. Cuando vivimos en santidad, nos alineamos más con el carácter divino, y estos frutos comienzan a manifestarse como evidencia de que estamos caminando conforme a su voluntad. El amor es esencial para la santidad, ya que toda la ley y los profetas se resumen en los mandamientos de amar a Dios y al prójimo, Mateo 22, 37-40. El pasaje dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La paz y el gozo son resultados de una vida en santidad, en comunión con Dios, como se menciona en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paciencia, la benignidad y la bondad también reflejan el carácter de un Dios santo y compasivo, que nos llama a ser misericordiosos y a tratar a los demás con el mismo amor con el que Él nos ha tratado. Colosenses 3, 12-13 dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3. La santidad y el combate contra las obras de la carne. El contexto de Gálatas 5 también incluye una lista de las obras de la carne, Gálatas 5, 19-21, que son comportamientos que se oponen directamente a la santidad de Dios.
Estas obras incluyen inmoralidad sexual, idolatría, enemistades, celos, iras y otras formas de pecado. Vivir en santidad significa apartarse de estas obras, y eso solo es posible al caminar en el Espíritu. La santidad no es solo una abstención del mal, sino un fruto positivo de lo que el Espíritu produce en nosotros. Cuando abandonamos las obras de la carne y vivimos según el Espíritu, el resultado es una vida santa que refleja los frutos del Espíritu. Este cambio radical de vida es lo que Pablo describe como despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo en Efesios 4, 22-24, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 4. El fruto del Espíritu como medio para vivir en santidad. La santidad es un llamado a reflejar el carácter de Dios, y los frutos del Espíritu son el medio por el cual ese carácter se hace evidente en nuestras vidas. Por ejemplo, la mansedumbre y la templanza, dominio propio, son esenciales para vivir una vida de santidad, ya que nos ayudan a controlar nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Sin dominio propio, caeríamos fácilmente en tentaciones que nos apartan de la santidad. La fe nos mantiene firmes en nuestra relación con Dios, confiando en su promesa de perfeccionarnos en santidad, como dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El gozo y la paz nos sostienen en medio de las dificultades y nos permiten mantener una vida santa, aun cuando enfrentamos pruebas. Santiago 1, 2-4 nos exhorta a considerar como gozo las pruebas, porque producen perseverancia, y a través de la perseverancia, somos perfeccionados en nuestra santidad. El texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5. La santidad como proceso y meta final. Es importante recordar que la santidad es tanto un estado como un proceso. Somos santos en Cristo por la justificación, 1 Corintios 1:30, pero también estamos siendo transformados día a día por el Espíritu Santo. En Filipenses 1:6, Pablo afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Parte de ese proceso de perfeccionamiento es el crecimiento continuo en los frutos del Espíritu. Conclusión. La santidad y los frutos del Espíritu están profundamente conectados, ya que ambos reflejan la obra del Espíritu Santo en nosotros. La santidad es el estado de pureza y separación para Dios al que somos llamados, y los frutos del Espíritu son la evidencia tangible de que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Vivir en santidad es permitir que el Espíritu produzca en nosotros estos frutos, manifestando el carácter de Dios en nuestras vidas y mostrando al mundo el poder transformador de su gracia. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.